Buenas noches, señores alumnos. Buenas noches, doctor. Vamos a esperar 2 minutos que recién hay 8 asistentes. A las 8 en punto empezamos, así que relájense 2 minutos más. Gusto de saludarlos a todos. Bueno, con el permiso de todos ustedes, siendo las 7:01, empezamos la clase de quemaduras. Para entender quemaduras, primero hay que conocer la afección que sufre el sistema, que es la piel. La piel es el órgano más extenso de nuestra economía. La piel tiene dos componentes fundamentales, que es la epidermis, que deriva del ectodermos, es una prolongación del cerebro, y la dermis es una rezago dérmico
del mesodermo, o sea, embriológicamente del mesodermo. Luego viene el tejido celular subcutáneo por debajo, que ya no es parte componente de la piel, aunque uno le llaman hipodermis, ¿ya? Y lo interesante está de que en la epidermis es un componente celular, su estructura está en base a células, pero no tiene vasos sanguíneos propios, nada es propio. Todos son células que viven a expensas de la dermis. Por eso es que hasta ahora se ha podido cultivar epidermis, pero no se ha podido cultivar dermis. Eso es importante. Aparte de la epidermis, tienen que ver ustedes, acá le estoy señalando con el puntero, miren estas células basales, miren, parte de los queratinocitos, o sea, basales, miren cómo tapizan al bulbo piloso. Esta propiedad que hace en la piel cabelluda hace que rápidamente lesiones que estén a este nivel repitelicen rápido por esta particularidad que tienen estas células. Entonces se habla de que la dermis tiene dos porciones. La dermis más superficial, que se llama la dermis papilar, y la dermis más profunda, que se llama la dermis reticular, donde se encuentran todos estos elementos, ¿no? Glándulas, arterias, vasos, terminaciones nerviosas y bulbo piloso. Se entiende también que toda lesión que hay en la piel y mientras haya dermis, la dermis va a repitelizar y va a regenerar. Toda lesión que corte la piel y aparezca tejido celular subcutáneo, un corte y aparezca tejido celular, ya vamos a hablar de cicatrización. Entonces, por favor, la clasificación de las quemaduras son de 3 grados. Todo en base a componentes de la piel. No quiero escuchar en las clases, en los seminarios donde hablen ustedes de que hay un 4.º grado, hay un 5.º grado, eso no. Lo más aceptado en todo el mundo es 1.º, 2.º y 3.er grado cuando ya compromete la piel. Si ya quema la grasa, quema el músculo, quema el hueso, sigue siendo 3.er grado. Acá les presento una niña, Juanita, una niña héroe de 9 años que por salvar a sus 2 hermanitos en Trujillo, una chocita que cayó fuegos artificiales, se estaban quemando sus 2 hermanitos, ella entró a sacarlos, pero con un sacrificio tremendo que se quemó, una quemadura en cara y en cuello y en manos de 3.er grado. Esto es una quemadura de 3.er grado, jovencitos, para que no se olviden. Y acá ya un paciente que viene después de 20 días, donde ustedes lo que ven, esto es una quemadura de 3.er grado, pero es porque tiene una escara. Esto es una escara. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y usted cómo sabe que tiene 15 a 20 días? Porque ya repitelizó. Si ustedes ven los bordes, van a ver una zona enrojecida, media rosada en la periferia, que ya repitelizó. Eso indica que esto no tiene 7 días ni 10 días, probablemente tenga de 10 a 14 días, pero no es ya de ayer, por decir, para que aprendan a conocer esto. Y acá está lo que se habla en todas partes, la clasificación de la escuela americana de quemaduras. ¿En qué consiste? Acá ya no se habla de 1.er grado. El 1.er grado es una quemadura de sol, nada más una quemadura de playa. En cambio acá ustedes están viendo un rosado superficial, un rosado blanquecino. Esto es quemadura de 2.º grado superficial, que demora entre 1 semana a 2 semanas en repitelizar. Luego ven una zona rosada más oscura, ¿ya? Esa zona rosada más oscura que está cerca a la de 3.er grado es la de 2.º grado profundo. Este 2.º grado profundo es un poco difícil hacer el diagnóstico con el 3.er grado porque son parecidos a veces. Entonces ustedes tienen que buscar la presencia de botones dérmicos o yemas dérmicas para decir que es un 2.º grado profundo. Y entonces bajo ese hallazgo ustedes podrán decir que esto va a repitelizar. Solo que esto demora entre 14 días a 21 días. Lo que pasa es que cuando llega el paciente y ustedes como médicos ven a este paciente, todo el mundo le va a decir, doctor, opere todo esto, opere. Y usted dice, no, un momentito, esto es un 2.º grado profundo, esto es un 2.º grado superficial, esto va a repitelizar. Lo que voy a operar es el 3.er grado que estoy viendo acá, este tejido acartonado, amarillento, negruzco por zonas, marrón por otras zonas, amarillenta en otras zonas, que es quemadura de 3.er grado, y esto tengo que retirarlo.
no solamente tengo que retirarlo, sino es mi obligación retirarlo con una escarectomía clásica o una escarectomía tangencial, porque acá no llega a los antibióticos, este es un tejido muerto. Y de acá viven las bacterias y estos son los que van a provocar el shock séptico y la falla multiorgánica en el quemado por la causa que muere. Entonces hay que tener cuidado en retirar rápidamente este tejido quemado para evitar proliferación bacteriana y afecte y haga una sepsis al paciente y lo mate. También tienen que ver ustedes acá, ya en este paciente, por ejemplo, está con su catéter de vía central, está con su sonda nasoyeyunal. ¿Para qué? Para alimentarse. Está con su pulso oxímetro para ver si está saturando bien. Y entonces este paciente hay que programarlo rápidamente a sala para retirarle todo este tejido quemado. Concepto de quemadura. Quemadura es una lesión traumática que afecta a la piel y según su extensión y profundidad puede producir alteraciones histológicas que pueden dejar secuelas invalidantes, deformantes y conducir a la muerte. Frecuentemente vemos pacientes que fallecen por quemadura. Para entender qué sucede en el paciente quemado, tiene que ver este microcosmos del quemado, el huésped, el agente, el ambiente y el tiempo de contacto. Huésped, estamos hablando factor humano, estamos hablando de peruanos, talla promedio 1,60 m, hemoglobina normal entre comillas 12 a 13. Generalmente estamos hablando de 50% de gente en pobreza, 15 a 18% gente en extrema pobreza, gente desnutrida, gente inmunodeficiente que cuando tienen una quemadura rápidamente se van a infectar, rápidamente van a hacer falla multiorgánica y rápidamente van a fallecer. ¿Por qué? Porque no están bien alimentados. El agente son aquellos agentes térmicos que van a producir quemadura. ¿Qué fuente de energía tenemos? En primer lugar, lo más frecuente en nuestro país y en Latinoamérica, en países subdesarrollados, es el líquido caliente. Líquido caliente. No digan agua hirviente porque no siempre el agua está hirviendo. Puede ser agua hervida, ya está fría, no te quema nada el agua fría. Pero sí agua hirviente o líquido caliente. Pues en segundo lugar es la quemadura por fuego directo, tercer lugar la quemadura eléctrica, luego viene la quemadura química con ácidos y álcalis y al final puede haber radiación. Ya hace 20 años que no vemos quemadura por congelación, por lo tanto no lo vamos a tocar porque no es frecuente verlo. Otro dato importante es el ambiente de la quemadura. No es lo mismo que el paciente se queme en un ambiente cerrado donde tiene que aspirar y respirar productos de la combustión y hacer un daño químico respiratorias, a que se queme en un ambiente abierto donde no necesariamente tiene que inhalar esos productos de la combustión. El tiempo. Se dice que el líquido caliente quema menos profundo que el fuego o la llama. Pero se ha visto que si hay tiempo de contacto suficiente para hacer daño, el líquido caliente puede ser muy profundo. Se ha visto pacientes que se caen en los baños del Inca, y esos baños del Inca que son aguas termales, volcánicas, que están a 200 o 180 grados, si uno se resbala ahí y mientras sale, un minuto en salir de esa agua caliente, quema toda la piel de la pierna y hace una quemadura de tercer grado rápidamente. Que no es lo mismo que te llegue ahí cuando está uno caminando un poquito de fuego, una llamarada, entonces no va a ser muy profundo. Es muy importante tener el tiempo de contacto con el agente térmico. Algunos dicen, quemadura eléctrica, sí, pero fue un chispazo. Abrió una central eléctrica y cayó un chispazo, un flushing que le llamamos. Le ha quemado la cara, le ha quemado el pelo, pero no le ha quemado los músculos ni le ha quemado los huesos y por lo tanto el paciente se va a restablecer rápidamente. En cambio, un paciente que está arreglando una central ahí, estos de alta tensión, esos cables donde llevan 10.000, 20.000, 30.000 voltios, está arreglando, han apagado todo, está arreglando los contactos y a alguien por ahí se le ocurre levantar la llave de la electricidad y el que está arreglando esto se queda pegado al cable durante más de un minuto. Por supuesto que es carbonizado, hace paro cardíaco. ¿Por qué?
porque ha quedado mucho tiempo con la corriente de alta tensión. Entonces, el tiempo de contacto con el agente térmico tiene que ver mucho con la profundización de las quemaduras. Y acá, de una vez tengo que decirles algo que muy pocos libros mencionan. El tiempo transcurrido entre el accidente y la llegada al servicio de emergencia. Ese es un tiempo vital. Yo le llamo tiempo de oro. Ustedes, como futuros médicos generales, deben saber que cuando hay una quemadura, el paciente en su basal está en 37 grados, pero cuando se está quemando con fuego o con electricidad, sube bruscamente su temperatura a 90, 100, 110, qué sé yo, de acuerdo al producto de combustión. Y entonces, para que baje esa temperatura que tenía de 90 grados y baje otra vez a 37 o a 110 y baje a 37, el tiempo promedio es 1 hora. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta apagar el fuego, no basta quitarle la ropa, sino que la temperatura ha subido tanto que se sigue quemando el paciente. Entonces, esa hora que tienen ustedes es valioso para bajar la temperatura. ¿Cómo? Llevándolo a la ducha y que el agua discurra en su cuerpo, bañarlo. El agua discurre y están haciendo ahí dos medidas salvadoras que muy poca gente conoce. Uno, calmarle el dolor. Mientras esté el agua discurriendo en su cuerpo, el paciente siente paz y tranquilidad porque le está calmando el dolor. Es una buena medida de emergencia médica. Y en segundo lugar, como el agua está discurriendo, está enfriándolo rápidamente para que no se siga quemando, porque él al estar en 90, en 80 grados, sigue quemando y se sigue profundizando la quemadura. Y por supuesto su pronóstico de vida se está agravando cada vez más. Algunos me dirán, doctor, ¿lo puedo poner en una piscina? No. ¿O en una tina de agua llena? No, porque esa agua que se rodea al paciente adquiere la misma temperatura por convección y por conducción, y por lo tanto esa agua no le va a bajar rápidamente la temperatura. El agua tiene que discurrir, salvo que lo tengan bañando al quemado, y eso no está bien. Acá están los agentes térmicos: líquido caliente, el fuego directo o llama, electricidad en alto voltaje, bajo voltaje, químicos ácidos y álcalis. Algunos mencionan al sólido caliente, por ejemplo en el oriente, donde utilizan muchas motos y el tubo de escape les quema, por radiaciones también. Pero gracias a Dios acá en el Perú lo único que tenemos son la cobaltoterapia, que podría producir una radiodermitis. También tienen que saber que hay 3 zonas concéntricas. Jackson demostró esta teoría en el quemado. Y él decía, hay una zona central de la quemadura que se llama zona de coagulación, donde hay muerte celular. Esto es como una quemadura de tercer grado. Y su signo patognomónico es la trombosis de vasos. Decía que luego hay una parte periférica que se está salvando de la noxa de este daño, que es la zona de éstasis, donde hay gran edema y por lo tanto el flujo vascular está disminuido. Y luego más periféricamente decía que hay una zona de hiperemia, que es una zona más vital con mejor tasa de supervivencia, donde el flujo vascular está aumentado porque no puede ingresar a esta área porque hay edema. Pero ojo, todo esto se explica para que ustedes entiendan en una vista tridimensional, que cuando el paciente no recibe las atenciones adecuadas desde el primer momento, todo lo que era en esta zona de este diámetro, por decir, y no recibe atención, puede llegar a la emergencia de esta zona de coagulación, esta zona de éstasis y esta zona de hiperemia, porque dependerá de la atención del médico en primer lugar en el paciente quemado. ¿Qué tiene que hacer la primera hora? Bañarlo con agua. Eso es fundamental, lo que yo llamo el tiempo de oro, en el lugar del accidente. En cuanto a la fisiopatología del quemado, se ha hablado mucho de la alteración de la permeabilidad capilar. Se dice que cuando hay un gran quemado, y por gran quemado vamos a definir a adultos, o sea, como ustedes, entre 18 a 59 años de edad, adultos, o sea, que se queman más del 20% de superficie corporal, es un quemado, gran quemado. En cambio, niños y ancianos, o sea, los extremos de la vida, que se quemen más del 10%, ya estamos hablando de un gran quemado. Eso es para entender el idioma médico.
Entonces, ¿qué sucede en los grandes quemados? Hay alteración de la permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos sanguíneos empiezan a no tener esa permeabilidad y todos los elementos intravasculares empiezan a pasar al espacio intersticial y va a producir edema. Todos los elementos, o sea, todo lo que ustedes conocen, por ejemplo, qué cosa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, complementos, sodio, potasio, manganeso, cloro, todo va a salir al espacio intersticial. Es lo que yo llamo una hemorragia interna. Y por supuesto, como no solamente pierde los elementos formes de la sangre, sino líquido también, agua, entonces va a haber lo que se llama un shock hipovolémico y el paciente va a estar hemoconcentrado y con una hiponatremia. Eso es lo más aceptado en la alteración de la permeabilidad capilar en los pacientes. ¿Esto por qué? Porque hay una liberación desordenada de múltiples mediadores inflamatorios. ¿Qué mediadores? Por ejemplo, las interleuquinas, los derivados del ácido araquidónico, los leucotrienos, las prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral local y sistémico, van a causar una alteración y va a aumentar la presión hidrostática microvascular y todo esto hace que se altere la permeabilidad. Entonces, para entender, eso es para justificar primero por qué hay un shock hipovolémico, por qué hay deshidratación, por qué hay hiponatremia, lo que les he explicado. Pero, ¿qué sucede con el paciente clínicamente cuando ustedes van a ver al paciente? Al haber esta injuria térmica, en primer lugar van a encontrar un paciente con edema post-quemadura. ¿Por qué el edema? Porque todos los elementos están en el espacio intersticial. Y eso produce un shock hipovolémico, como hemos hablado, que va a alterar los pulmones y va a dar un distrés respiratorio que puede llevar a falla multiorgánica. Ese shock hipovolémico puede alterar a los riñones y llevar a una insuficiencia renal aguda que también va a una falla multiorgánica. Y la injuria térmica y el shock hipovolémico van a causar que los intestinos entren a un hilio intestinal y ese intestinal al no funcionar adecuadamente se va a resecar la mucosa intestinal y van a favorecer que todos los elementos que tenemos en el colon, todas las bacterias intestinales, hagan lo que se llama translocación bacteriana, o sea, se escapen a otros sitios y produzcan sepsis y produzcan infección de la herida, que al final también condicionan una falla multiorgánica. Por otro lado, la pérdida de la barrera cutánea, o sea, la pérdida de piel en pacientes, como les digo, desnutridos, inmunodeprimidos, no les llame la atención que rápidamente hagan infección de la herida, rápidamente hagan sepsis y rápidamente vayan a la falla multiorgánica. Y por otro lado también, cuando hay pérdida de la barrera cutánea, hay una respuesta hipermetabólica que ya va a desnutrir al paciente más. ¿Por qué? Porque hay un hipercatabolismo proteico y todo esto lleva no solamente a inmunodepresión, sino va a llevar a una falla multiorgánica. Entonces les puedo decir que todos los caminos van a conducir a la muerte. Me olvidaba decirles, señores alumnos, que ustedes pueden preguntar en cualquier momento y yo encantado de resolver sus preguntas. Tienen que entender también que cuando se queme el paciente la piel o la grasa y el músculo, ustedes tienen que evaluar como un todo al paciente como siempre un politraumatizado, ver la vía respiratoria, ver la vía aérea, ver el aparato cardiovascular, evaluar el sistema renal, evaluar el sistema digestivo, por decirle lo más prioritarios. Primero el aparato respiratorio para ver que el paciente respire adecuadamente y estabilizarlo. Ver si tiene edema de glotis, por ejemplo. Si a usted le dice que el paciente se ha quemado en un ambiente cerrado y ustedes lo examinan, tiene edema de glotis y tiene disfonía, ese paciente está con una injuria respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a aumentar 50% la mortalidad del paciente. ¿Por qué? Porque ha respirado producto de la combustión y ha dañado su pulmón. Entonces ustedes inmediatamente tienen que pedir una endoscopía de vías respiratorias, una fibroscopía. El cirujano de tórax tiene que hacer eso. En el aparato cardiovascular, ver el ritmo cardíaco, ver el control del pulso, ver la presión arterial. ¿Por qué? Porque estos pacientes al comienzo hacen una taquicardia compensadora, después hacen una bradicardia y después entran en el shock, en el colapso. El sistema renal es algo que nos va a ayudar mucho en el manejo del paciente quemado. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que hay una diuresis horaria.
Normalmente una persona sin quemadura se dice que alrededor de 50 a 60 centímetros cúbicos cada hora de orina. Pero en un paciente quemado hay que mantener una diuresis urinaria horaria de 30 a 50 cc por hora. Entonces, como la gran mayoría de pacientes quemados son normorrenos, no tienen lesión renal, eso nos ayuda mucho a manejar lo que se llama la hidratación del paciente quemado. Ustedes cuando abran sus libros van a ver que hay diferentes fórmulas para hidratar al paciente, pero son fórmulas de otros países en otros pacientes, en calidad de pacientes. No es lo mismo tratar a un inglés que mide 1,85 m que tratar a un peruano que mide 1,50 m. No es lo mismo tratar a un alemán que come carne y tiene hemoglobina 15 que tratar a un peruano que tiene 12 gramos de hemoglobina. Entonces nosotros tenemos que extrapolar la forma como tratar al paciente quemado nuestro. Entonces, la única fórmula que nos ayuda para hidratar adecuadamente, o hacer la resucitación hidroelectrolítica del paciente quemado, es la diuresis horaria. Ya les estoy dando una clave, ¿eh? Entonces, cuando fallan en la restitución de hidroelectrolítico, o sea, no lo hidratan bien al paciente en la emergencia, el paciente rápidamente va a una insuficiencia renal aguda. Y eso no es nada. Eso es en las quemaduras comunes. Pero más todavía van a la insuficiencia renal aguda en quemaduras eléctricas. Porque la quemadura eléctrica sufren quemadura los músculos. Entonces hay una gran destrucción muscular y liberación de pigmentos. ¿Ya? Se libera la la mioglobinuria. Y entonces esto, como quiere irse a eliminar por el riñón y el paciente está deshidratado, lo que va a ocasionar es un taponamiento renal. Por eso es que a estos pacientes con quemadura eléctrica y están con un poquito de oliguria, hay que darle mayor cantidad de líquidos para ya no buscar una diuresis horaria de 30 a 50, sino tienen que buscar ustedes una diuresis horaria entre 70 a 100 centímetros cúbicos cada hora de orina. Estamos hablando de un adulto, ¿no? En el aparato digestivo también tienen que ver ustedes que hay las 48 horas, entonces ustedes, no todos presentan esto. Entonces la obligación del interno o del médico es examinar el abdomen y auscultar con su estetoscopio y ver si hay ruidos hidroaéreos. Si hay ruidos hidroaéreos, no habrá hilo paralítico y puede comer el paciente. Pero si hay un silencio intestinal, le diremos que está un hilo paralítico y no le pueden dar nada de comer lamentablemente a ese paciente. ¿Ya? Siempre hay que ver, colocarle una sonda nasogástrica para aspirar el contenido gástrico. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que hacen hemorragia por estrés, la famosa úlcera de Carling, ¿ya? Que por esos pacientes pueden fallecer. Esos son pacientes muy leptosómicos, quijotescos, parecidos ahí al presidente Sagasti, así para que no se olviden, flaquitos, ¿ya? Y siempre hay que descartar en ellos una hemorragia digestiva ocasionada por el estrés. ¿Cómo se llama esa hemorragia? En el paciente quemado, úlcera de Carling. También tienen que saber que no solamente un paciente normal se quema, sino hay pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal con diálisis 2 a 3 veces a la semana. ¿Cómo hidratarlo? Pacientes que tienen fracturas en el cuello, fracturas en el fémur, porque estaba arreglando un foco y les pasó corriente, se quemó la mano y a la hora que caen se fracturan la columna cervical o el fémur. O otro paciente que sufren traumatismo encefalocraneano. Lo que ya no llamamos secuelas o intercurrentes es la desnutrición, que es normal en nuestro país, la desnutrición. Diagnóstico de la profundidad de las quemaduras. Ya habíamos hablado que el primer grado es la quemadura de playa. Generalmente los que se queman son los de raza blanca. ¿Por qué? Porque al no tener melanina no tienen bronceado y se queman la piel. En cambio, en el segundo grado puede ser una quemadura de segundo grado superficial. Se habla de segundo grado intermedio, que ya se está desapareciendo de los libros y ahora se habla solamente segundo grado superficial y segundo grado profundo para no confundir a los estudiantes. Ya ustedes vieron en la imagen que el segundo grado superficial es de más fácil recuperación, se recupera entre una semana a 14 días, repiteliza. Mientras que si es un segundo grado profundo,
entre 14 días a 21 días repiteliza. Si no repiteliza después de 21 días esa quemadura, estamos hablando de un tercer grado. Y el tercer grado se puede ver desde el comienzo como una zona negra, una zona amarillenta, una zona acartonada, amarronada y que no duele. Ese es lo característico del tercer grado. Y por supuesto que el tratamiento quirúrgico siempre será en el tercer grado. En el segundo grado superficial, segundo grado profundo, como tienen dermis, siempre van a repitelizar, van a mejorar. Pero cuando lo ve un médico que no está preparado, entonces no siempre van a repitelizar y van a regenerar. No los curan bien al paciente, se infecta, llega a tercer grado. Un segundo grado profundo, no lo alimentan bien al paciente, el paciente está desnutrido, apoya esa zona, rápidamente se complica en tercer grado. Entonces tienen que entender que las quemaduras son dinámicas. Si son bien limpias, o sea, bien higienizadas la quemadura, no dejan que apoye usted la espalda quemada y no se apoya con la espalda, lo tienen boca abajo, el paciente rápidamente va a repitelizar. Y si es al contrario, rápidamente se va a complicar. Ahí tienen la quemadura de primer grado, generantes rayos ultravioletas, es muy dolorosa, muy fastidiosa, de raza blanca. Acá están viendo ustedes ampollas. Esas ampollas es traducción de una quemadura de segundo grado superficial. Tiene que dar un analgésico y una crema tipo silverdiazina. Higiene primero todos los días, su crema de silverdiazina y darle un analgésico. Y en una semana a 10 días, máximo 14 días, esto repiteliza. Acá tienen las ampollas. Las ampollas les ayuda a ustedes que es una quemadura de segundo grado superficial. Higiene, bañarse todos los días, su crema silverdiazina y un analgésico porque esto duele. En cambio, el segundo grado profundo es un poquito más difícil. Ya eso, se pone a veces más blanquecino, hay dolor y demora más en repitelizar. 21 días, como le decía. Y a veces también tengo que decirles que las quemaduras, su profundidad es muy difícil diagnosticarlas, porque son muy dinámicas, van para bien o para mal. Esta es una señorita de 21 años que se quemó en Mesa Redonda cuando hubo un incendio desastroso y llegó a la 1 de la madrugada al hospital Almenara y empezamos a atenderla en emergencia. Se le colocó su sonda vesical, se le colocó su catéter de vía central, se higienizó toda la quemadura, había sido a las 8 de la noche. Y parecían pollas, mire, entonces dijimos, esto tiene un segundo grado superficial, algunas zonas de segundo grado profundo, tercer grado, eso blanquecino, y punto. Pero miren cómo evoluciona. Acá en las manos también, mire, acá hay unas segundo grado profundo, tercer grado, pero había gran edema circular y dijimos, para que llegue sangre a la mano hay que hacerle escarotomía, que son unos cortes longitudinales de piel nada más, en las dos manos. Luego, el tercer grado, como le digo, esta es una quemadura eléctrica, miren ustedes. Esto ya indica que es una quemadura de tercer grado. Este es otro paciente que está arreglando un cable de alta tensión de 10.000 voltios, tocó con la mano y la electricidad siempre busca al ser humano para hacer tierra. Y acá es pequeña la lesión, pero miren acá quemó y carbonizar las dos piernas. La electricidad siempre busca al ser humano para llegar a tierra. Por eso es que los rayos, esos rayos de 2.000 voltios, 1.000.000 de voltios, busca al ser humano y lo mata. ¿Por qué? Porque es un intermediario para llegar a tierra. Mire, acá cómo está carbonizado los dedos, quemaduras eléctricas. Esta es una quemadura química por gluconato en un niñito de 21 días. Quemaduras químicas con álcali en el ojo. Si se quema con ácidos o se quema con álcalis, el diluyente universal es el agua. No vayan a hacer cosas que no corresponden. Doctor, se quemó con álcali, ¿qué ácido le echo? Ninguno, porque lo siguen quemando más al paciente. Agua es el antídoto universal. Entonces ya más o menos han entendido lo que es la profundidad de las quemaduras y ahora el cálculo de la extensión de la quemadura. Esto también determina por qué, porque ustedes saben que más del 10% ya puede haber trastornos hidroelectrolíticos. Entonces es bueno saber cómo calcular la extensión. La tabla más aceptada en el mundo científico, en el mundo de especialistas de los quemólogos o caumatólogos, es la tabla de Land y Brauder. Esta tabla
por la edad del paciente y ve la extensión más exacta del paciente. Algunos para enseñar a nivel intermedio. Doctor, una consulta. Donde yo tengo entendido es la resucitación hidrocolítica en niños y en ancianos es si tiene 10% de extensión. Y en adultos está bien. ¿Está bien eso o solo 10% para todos? No te entendí bien. A ver, habla un poquito más despacio y más fuerte. Para ver una resucitación hidroelectrolítica en pacientes quemados, tiene que haber una extensión, hasta donde yo tengo entendido, en niños del 10 y en ancianos también 10%, pero en adultos de 20%. ¿Es así la regla o para todos es Así es. 10%? No, no, no. Por eso les decía, el gran quemado en niños y ancianos es más de 10% de compromiso de superficie corporal. En adultos como ustedes, más del 20%. Estadísticamente se ha visto que si estos muchos pueden tener complicaciones hidroelectrolíticas, por eso es que se le llama ya grandes quemados y hay que hidratarlos. No interesa la profundidad, ¿eh? Solo estamos hablando de extensión. ¿Se entendió su pregunta? Sí, doctor. Ya. Entonces es importante que ustedes sepan calcular la extensión. Y esta es una forma fácil que se llama la tabla de la palma de la mano, pero de la mano del paciente, no la mano del examinador. Entonces la palma de la mano sin los dedos hace 1%, no con los dedos. Muchos libros hablan de los dedos, todo, no. La mano con los dedos hace 1/4%, o sea, 1,25. Y yo les estoy diciendo un 1% es solamente la palma de la mano sin los dedos, hace 1%, por favor que quede grabado eso para calcular la extensión. Pero del paciente, ustedes examinan a un niñito y le ven el tórax a un niñito de 1 año y ven con su mano, ustedes dicen tiene un 1% y no es así. Ven la mano del niñito y es un 10% y es un gran quemado. Pero es buena esta regla de la palma de la mano porque mnemotécnicamente les permite a ustedes recordar y poder calcular la extensión. Y si ven más de 10% en un niño y anciano, lo hidratan. Ven a un adulto más del 20%, lo hidratan. Otra tabla es la tabla de los nueves, que lo describió Pulansky primero y por otro lado Wallace, ¿ya? Esta tabla de los nueves y ahí es muy buena para aprender mnemotécnicamente por los números, pero no es muy práctico cuando uno maneja quemados, porque la quemadura no afecta un solo segmento. Las quemaduras afectan un segmento de un lado, otro lado, y no se puede calcular con esta tabla de los nueves. Entonces, nosotros lo hemos dejado de lado y no lo empleamos mucho en la unidad de quemados. En cambio, si ustedes ven esta tablita de acá de Lanny Browder, van a ver que un niño de 0 a 11 meses, o sea, menos de un año, solamente la parte anterior de la cabeza, o sea, la frente, la cara, tiene 9,5, y la parte de atrás de la cabeza, todo, hace casi más de 19% o 18%. Solo el hecho de quemarse la cara a un niño, o la cabeza en general, un niño menor de un año, ya es un gran quemado. ¿Por qué? Porque el niño es cabezón. Y conforme va creciendo el niño, va perdiendo, miren ustedes, va perdiendo hasta que llega al adulto y es 4,5, o sea, 4,5 la cara y la parte posterior otro 4,5, o sea, un 9% la cabeza. En cambio, el niño que tiene el muslo al comienzo del niñito tiene un porcentaje y conforme va creciendo va ganando porcentaje porque el muslo va creciendo hasta llegar al adulto. Eso es importante que ustedes entiendan y por eso es que nosotros empleamos la tabla de Land y Browder. Es más exacta y calcula desde el nacimiento hasta la adultez la extensión del cuerpo. No es necesario aprenderse de memoria esto, ya lo tenemos todos en la unidad de quemados, esta tablita, y ya conforme una práctica le agarra rápidamente y ya se acuerda de todo esto. Ejemplos, acá tienen un niñito que se ha quemado, 50% se llama quemadura en escaldadura. Y ya les voy a dar la primera medida. Hay niños menores de 5 años que entran a la cocina y se sientan donde sea y se sientan en una olla que la mamá ha hervido un aguadito, un cuáquer, chicha morada, y el niñito va y se sienta ahí y esta es una quemadura por escaldadura.
Y es una quemadura delicada porque generalmente acá ustedes saben que está el ano, están las enterobacterias y puede complicar todo, por eso hay que estar hospitalizándolo a estos niños. Y es una quemadura de segundo grado profundo y duele una barbaridad. Pero para que no se complique más, lo tenemos boca abajo para cuidar la zona de la quemadura que ustedes están viendo que ya está revitalizando toda la espalda. Pero faltan las extremidades que es un poquito más profunda. Y en estos casos no es que tengamos que operarlo, sino le hacemos, lo anestesiamos y le limpiamos toda esta zona para que tenga mayor posibilidad de ser lo que se llama el turnover, ¿no? O sea, de células basales lleguen a queratinocitos maduros. Hay que limpiarlo. Se hace un raspado. Pero no es que requiera una cirugía o que sea de tercer grado. Siempre procuren ver ustedes lo que hay como unos poritos acá, unos poritos que les indica que son botones dérmicos y que esto va a revitalizar. Pero si ustedes ven grasa, a rezar. Eso hay que operar, hay que injertar. No les queda otra. Ya les hablé que cuando se queman en un ambiente cerrado, el paciente aumenta 50% su pronóstico de mortalidad por injuria por inhalación. Entonces hay que ver cuando se queman en ambiente cerrado, tienen quemaduras en la cara, las vibrisas nasales chamuscadas, esputo carbonáceo, con disnea, con tos, con ronquera, con sibilantes, con disfonía. Hay que tener cuidado. En estos pacientes rápidamente hay que asegurarnos de que haya lesión o no de la vía respiratoria. Para eso hay que hacer una fibrobroncoscopía respiratoria de los pulmones, que lo hace el neumólogo, el de tórax, para ver si tiene injuria por inhalación. Ellos se encuentran hollín adentro de los bronquios y hacen una buena limpieza. Y si ustedes ya sospechan que tiene injuria por inhalación de frente, intúbenlo. Una intubación orotraqueal va a salvar la vida a este paciente, porque en 4 horas puede hacer un gran edema de glotis y en ese momento hacerle traqueostomía, el paciente muere rápidamente. Usar oxígeno al 100% humidificado a 15 litros por minuto. Y esto de usar corticoides está prohibido. Nunca se usa corticoides en quemados, por favor, grábense eso. Nunca se usa corticoides en quemados. Prohibido. Acá tenemos un paciente también que se quemó en mesa redonda y tuvo injuria por inhalación. Miren, acá está su intubación orotraqueal, está su nutrición, acá están viendo su sonda nasoyeyunal. Nosotros nos preocupamos mucho de alimentar, de ganar la vía intestinal o enteral. ¿Para qué? Para evitar la translocación bacteriana. Eso es muy importante. Siempre dar líquidos endovenosos, calmarle el dolor, tenemos morfina, tenemos fentanilo, tenemos tramadol para calmar el dolor al paciente. Y si hay una extremidad afectada como la mano, hay que elevarla para que no se dematice más. Si hay síndrome compartamental, fasciotomía de urgencia. Si hay quemadura circular de tercer grado en el tórax, en el antebrazo, en la pierna, escarotomía de urgencia, como van a ver ahora. Hacer siempre profilaxis antitetánica porque la gente en la calle tienden a apagar la quemadura con tierra, con arena, como si fuera un Volkswagen, y ahí en el piso es donde hay bastante Clostridium tetani. No se olviden que todo paciente quemado que va a requerir hidratación tiene que colocarle una sonda vesical con una bolsa colectora. ¿Para qué? Para el control de la diuresis y controlar al paciente si lo están hidratando bien. ¿Ya? Siempre cuando hay hilo paralítico, coloquen una sonda nasogástrica para ver no vaya a haber una hemorragia y aparte de hilo paralítico ayudan a descargar, pues. Y si ven un paciente quijotesco, denle ya protección gástrica, ranitidina, omeprazol, gastroprotectores, ya su sucralfato, lo que quieran, para evitar la hemorragia digestiva. Y si ya han hecho todas sus medidas de emergencia, trasladar recién al centro calificado, como debe ser. ¿Qué no se debe hacer ante una quemadura? Apagar el fuego con tierra o arena. Se contaminan las lesiones, por eso les digo siempre hay que vacunar para el Clostridium tetani. Lo ideal es quitarle el oxígeno a ese paciente. Si se está quemando, ustedes lo cubren con una manta y ya no hay oxígeno, se apaga el fuego. Ni siquiera se quema la manta. ¿Ya? O con una chaqueta, ¿ya? Agua. Eso de usar extintores hay que tener cuidado porque a veces daña y se impregna en la quemadura y es más difícil hacer la limpieza después. No enfriar, ¿ya? No enfriar las lesiones con hielo porque no solamente dañan
a la piel sana con el hielo, porque también el hielo quema, sino que se ha visto que el hielo produce hipotermia, y cuando hay hipotermia más rápidamente el paciente pasa a sepsis. Así que hay que tener cuidado, nunca usar hielo también en el paciente quemado. No refrigerar a chorro, a veces los bomberos agarran esos mangueras y al paciente lo entienden que refrigerar es echarle agua así, pueden clavarle hasta plásticos, residuos, que haya botones ahí en el cuerpo. Así que mejor es que caiga el agua, discurre el agua como una ducha, que es lo mejor para. Tampoco debemos dar líquidos por vía oral. No se debe dar líquidos por vía oral porque el paciente puede estar con un hilio paralítico. ¿Para qué le dan líquidos por vía oral? O de repente puede requerir entrar rápidamente a sala de operaciones por un síndrome compartamental. Y si ya tomó líquidos, no se puede anestesiar a ese paciente. Puede haber problemas. Entonces no es cuestión de dar líquidos por vía oral. El paciente va a tener una sed monstruosa. ¿Por qué? Porque todos sus líquidos se han ido al espacio intersticial. Eso lo llamo sangrado interno, acuérdense ustedes. No debemos dar corticoides por nada del mundo. No debemos dar antibióticos de forma profiláctica en emergencia. Está prohibido dar antibióticos. ¿Por qué? Porque dan a dosis mínima y lo único que enseñan es saber resistencia bacteriana. Nosotros empleamos antibióticos, pero no uno, empleamos 2, 3, hasta 4 y a dosis plena. Y lo más importante que el antibiótico es entrar rápidamente y retirar de urgencia el tejido quemado, porque ahí es donde va a ir. ¿Qué hacen dándole antibióticos si no va a llegar a la escara? La escara es una zona aislada. Así le pongan un contenedor de antibióticos, no va a llegar a la escara. Así que cuando yo veo a alguien en emergencia, algún interno de ustedes que están dando antibióticos, los ahorco, por si acaso les aviso. Acá somos campeones en el Perú. Aplicar cremas o remedios milagrosos, esos remedios caseros, aceite cocinero, pasta de dientes, cáscara, no sé qué, de cebolla, es decir, hay de todo, pero esas cosas no funcionan. Hasta clara de huevo. El tratamiento. Ya vamos llegando. ¿Hay alguna pregunta, Jorgitos? ¿Está ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. ¿No hay preguntas entonces? Continúo. Doctor, Perfecto. A ver, bueno, era un comentario, ¿no? Yo soy de ya. Huánuco, yo soy de la ciudad de Huánuco, y aquí he visto De Amarilis, Tomaiquichua o de ambos. Amarilis, doctor, ¿sí conoce? Ya ves cómo conozco. Sí. Bueno, aquí en Huánuco he visto que es muy frecuente que aplican como remedio casero rocoto a las quemaduras. No tengo idea por qué, pero el hecho de que ya no tienen, están en hipoalgesia o en analgesia, el paciente no se queja, pero he visto infinidad de casos en que le aplican el rocoto, hacen la pastita del rocoto y le aplican a todas las quemaduras, así sea en la cara o en cualquier parte del cuerpo. Eso pues, en eso somos campeones, como les decía. Miren ustedes, a ver, es que todavía tendrían que tener un poquito más de conocimiento de quemaduras para poderles, pero creo que me han captado un poquito acerca de la profundidad de las quemaduras. Hablamos de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Ok? Saben ustedes que una quemadura de segundo grado superficial va a repitalizar en una semana a 10 días, 12 días. ¿Qué les parece a ustedes si hay alguien de ustedes ahí en Huánuco se quema con agua caliente y hace una quemadura de segundo grado superficial? Yo agarro la camisa de Pedro Castillo y le cubro la herida al paciente y a los 7 días a 14 días va a repitalizar porque es una quemadura de segundo grado superficial, basta que la tengan limpia. Pero ¿tiene alguna propiedad la camisa de Pedro Castillo, por favor? Sino que es el mito, el desconocimiento y la ignorancia que hace mitos urbanos. Entonces, ¿qué dicen? Aunque hay un mito también en Huánuco. Bueno, o no, señorita, hay un mito, ¿no? Del grupo Pata María, creo. Sí, hay varios mitos, también lo de la Ya, vida durmiente y todo, muchos bueno, mitos. ya ve. Entonces, la idea es que ustedes sepan por qué una quemadura de segundo grado superficial o segundo grado intermedio, mientras hay ampollas, ustedes limpianlo nomás, agua y jabón, y eso en una semana a 12 días va a repitalizar, háganme caso. Es como que yo le pusiera el polo de Keiko y a los
12 días repiteliza. ¿El polo de Keiko tuvo que hacer algo ahí? Entonces, ¿el rocoto tiene que ver algo ahí, jovencita? Ninguno. Por favor, no hay ninguna explicación de que el rocoto, eso es una ignorancia tremenda. ¿Ok? Por favor. Entonces, el tratamiento local de las quemaduras es limpieza frecuente, bañarlos. ¿Por qué? Porque siempre hay bacterias que van a contaminar, van a colonizar y van a infectar. Mientras, como es piel, ustedes pueden barrer todo eso bañándolos nada más, curándolos todos los días. Eso es muy importante. Si hay ampollas, las ampollas, mientras no afecte funcionalmente al paciente, déjenlo ahí. ¿Por qué? Porque ese domo que está cubriendo a la ampolla está protegiendo la infección. Si usted rompe en la ampolla, ese sitio queda expuesto a una infección y le va a doler al paciente. Claro, si yo tengo una quemadura en la frente y la ampolla me tapa la visión, tendrán que drenarlo, pues lamentablemente. Pero drenen la ampolla, pero no quiten el domo, déjenlo ahí como un apósito biológico temporal. ¿Ya? No es cuestión de quitar toda la ampolla. Yo ya cometí esos errores, pero no quiero que ustedes cometan eso. A veces le llega un paciente con tantas ampollas en el cuerpo que ustedes dan ganas de sacarle todas las ampollas y al paciente le duele y lo exponen a infección. Y ustedes lo que menos deben hacer es hacer sufrir al paciente y exponerlo a la infección. Si ustedes tienen una ampolla grande en el abdomen, en el epigastrio, no afecta en nada la función, déjenlo ahí, pues. Salvo que se ponga turbia, oscura, marrón o negra, ahí lo drenan nada más y siguen manteniendo el domo de la ampolla como un apósito biológico temporal. ¿Ok? No es necesario retirarlos, a no ser que esté malogrando alguna de nuestras funciones. Por ejemplo, un niño se queme algo con su mano y hace una ampolla en la palma, eso sí tienen que drenarlo. ¿Por qué? Porque si no, no funcionaría la mano. Pero drenen el líquido, no le digo que quiten la ampolla, drenen el líquido. Pero esa ampolla tiene que quedar ahí porque eso protege, le calme el dolor al paciente. Antibiótico, lo que damos en emergencia es tópico. El tratamiento antibiótico tópico, que es la silverdiazina, el único medicamento hasta ahora demostrado que funciona. Antes teníamos el acetato de mafenida, pero ya ha sido dejado porque causaba problemas. En la unidad de quemado sí damos antibióticos sistémicos, pero damos gran cantidad, no damos uno, nada más en emergencia o dos y a dosis insuficiente. Esto sí tengo que decirles a ustedes porque ustedes van a tratar pacientes. Entonces, cuando les llega una quemadura, por favor, nada de lactato de Ringier. Todos los libros dicen lactato de Ringier porque los libros son europeos, anglosajones. Acá en el Perú no tenemos lactato de Ringier hace 30 años, jovencitos. ¿De dónde va a conseguir el paciente? Y ustedes cuando exponen su charla de quemaduras, mañana hablan a hidratarlo con lactato de Ringier, a ese lo jalo. Quiere decir que ¿qué cosa dónde va a conseguir lactato de Ringier? Tendrán que llevarlo a su familia de Argentina para que les compre. Acá en el Perú lo que tenemos es suero fisiológico, cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo líquidos y está perdiendo sodio. Entonces, suero fisiológico tiene buena concentración de sodio y tiene bastante líquidos. Y nos da excelentes resultados igual que el lactato de Ringier. Suero fisiológico, acuérdense. Hay una solución hipertónica de William Monafo que se utiliza en pacientes seleccionados, se hidrata con esto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cuando le dan este suero fisiológico, como tiene alteración de la permeabilidad capilar, sigue perdiendo líquidos al espacio intersticial, por eso que el paciente quemado a veces se infla como un globito. Entonces hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen edema agudo pulmonar frecuente, y ustedes no le pueden dar la misma cantidad de líquidos a esos pacientes. Entonces, la solución hipertónica es 150.000 equivalentes de sodio, 150 de cloro y 100 de bicarbonato en 1 litro de suero fisiológico. Entonces, en lugar de darle a ese quemado, por decirle 5 litros o 10 litros en 24 horas, a este paciente le darás 2 litros a 3 litros máximo. Eso tendrían que entenderme más tarde. Ya me preguntan si quieren me explayo. Cuando ustedes den la resucitación hidroelectrolítica, lo que hacen es colocar una sonda vesical y una bolsa colectora para controlar la diuresis horaria. En un adulto tienen que buscar ustedes, o sea, cómo se dan cuenta que están hidratando bien al paciente quemado. Cuando la enfermera les informa, doctor, está entre 30 y 50 cc cada hora.
Doctor, está en 40. Perfecto, continúa. 80 centímetros cúbicos. Disminuye el goteo, por favor. Doctor, está en 10 centímetros cada hora en este adulto. Triplícale el goteo para buscar una diuresis de entre 30 a 50. En niños menores de 30 kilos, ese es 1 centímetro cúbico por kilo de peso de diuresis horaria. Si un niñito de 25 kilos se quema, tienen que buscar una diuresis de 20 a 25 centímetros cúbicos de diuresis cada hora en un niñito. Si es un niño menor de 10 kilos, es 2 centímetros cúbicos por kilo de peso por hora en niños menores de 10 kilos. Por si acaso les estoy dando hasta para bebitos, porque se queman a veces bebitos. En la emergencia, aparte de hacer el monitoraje y darle la resucitación hidroelectrolítica, buscando esto, a veces ustedes no saben ni ordenar. ¿En qué vena le pongo, doctor? Le dice la enfermera. No saben, tienen que en la vena basílica, en la cefálica, un abocado número 16, un abocado número 18 y a chorro de una vez. ¿Por qué, doctor, a chorro? Porque yo no sé si este paciente ya está por entrar en un shock séptico, está en un pre-shock. Total, le dan el goteo a chorro y van a ver que el paciente empieza a miccionar y están evitándole una insuficiencia renal aguda. Y a la vez llaman al laboratorio para que le hagan su dosaje de electrolito sérico para ver cuánto tiene de sodio, cuánto tiene de potasio en ese momento. Y también van a ver que su hemoglobina en ese momento el paciente, cuando le miden hemoglobina, ese paciente tiene 20 gramos de hemoglobina y el interno viene contento. Doctor, usted decía que el paciente estaba mal y tiene 20 gramos. Hijo, le jaló la orejita y le dijo, este paciente está hemoconcentrado. Hidrátalo 12 a 24 horas y luego pídele otro hemograma. Y al día siguiente viene, doctor, hay que hacerle transfusión de sangre. ¿Por qué? Está con 6 gramos de hemoglobina. Así es, pues ha tenido una hemorragia interna. Que no sangre afuera no quiere decir que no se haya perdido sangre al espacio intersticial. Después también hay que hacerle gasometría arterial. Ustedes tienen que ya estar capacitados para hacer, tomar muestras de la arteria, una punción arterial y ver cómo están sus gases. Eso es importante que ustedes vean. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de pacientes quemados, la gran mayoría de los grandes quemados vienen en acidosis metabólica. Y una forma de ver que ustedes están haciendo mejora rápidamente su acidosis metabólica. Si ustedes están haciendo una pésima resucitación hidroelectrolítica, el paciente cada vez va haciendo más ácidos, entonces hay que aplicarle bicarbonato. Ya esto todo está estudiado, no hay nada por descubrir. Bueno, siempre habrá, ¿no? Pero en este momento. Para los muchachos que les gusta la fórmula de Parkland, la fórmula de Evans, hay una infinidad de fórmulas. Se afirma que ninguna de estas fórmulas cumple los criterios científicos de medicina basada en evidencia. Las diferentes fórmulas de hidratación son simplemente guías para iniciar la reanimación, siendo fundamental la monitorización del paciente a fin de ajustar el tratamiento a las necesidades del mismo durante su evolución. Cada paciente es un mundo, a cada uno se le trata. Antibióticos, no usar antibióticos de urgencia. Hay 3 excepciones. ¿Cuál es? Que un paciente haya estado recibiendo por una infección urinaria o por alguna otra infección antibióticos. Si se quema, hay que continuar su dosis hasta que termine. En quemaduras respiratorias hay que dar antibióticos. Ustedes ven que tiene injuria por inhalación, el pulmón es muy delicado, rápidamente dar antibióticos para evitar complicaciones. Y cuando estén en estado infeccioso nosocomial en el hospital, tienen que darle pues sus antibióticos. Pero no que llegue el paciente quemado y de frente ustedes le den porque ustedes, da ganas de darle porque ustedes ven este desastroso el cuadro de un quemado, ¿no? Pero no necesariamente está indicado dar antibióticos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay que hacer lo que se llama escarotomía, que es un corte de la piel longitudinal. Escarectomía, o sea, sacar, retirar la escara, la quemadura de 3er grado. Fasciotomía, después de la escarectomía, si cortan un poquito más profundo, están cortando la fascia, liberan al músculo, eso se llama fasciotomía cuando hay síndrome compartimental. Y para eso se utiliza en los pacientes quemados el injerto de piel parcial, no se utiliza piel total. Piel total se utiliza muy contado para los párpados superiores, así, injertos de piel.
Y hay lo que se llama sustitutos de piel, la piel íntegra, el seno injerto, la piel de chancho, la piel de pescado, la de rana o amnios de la mujer gestante. Acá está la paciente que llegó con un segundo grado superficial, miren, con ampollas, algunos grados de segundo grado profundo que pueden ver. Y miren, a los 3 días que le hicimos una escarectomía clásica, o sea, le pelamos toda la pierna, ahí está en la fascia muscular, miren, ahí se ve la vena inclusive. Pero miren cómo estaba el muslo, miren las manos. Acá le hicimos escarotomía, en la mano, en los dedos para salvarle la mano, miren acá. Llegó así y miren a los 3 días todo momificado. ¿Por qué? Porque ya se había quemado profundamente, sino que no se veían los daños en pocas horas. Y acá pueden ver lo que describía Jackson, trombosis de vasos. Indica la trombosis de vasos, que todo esto es una quemadura grave, una zona de coagulación o muerte celular. Esto había que amputar los 2 brazos de esta niña, la mamá no aceptó, dijo que iba a pensarlo, a los 3 días entró en sepsis y falleció. Miren esta quemadura eléctrica, acá no sangra nada, a pesar que hemos cortado hasta los tendones, todo, y no sangra ni una gota, y acá sangra muy poco. Entonces acá le hice una fasciotomía, liberé el músculo, no salía nada de músculo, estaba muerto, esto era amputación supracondilia. ¿Por qué? Porque hay gran destrucción muscular, acá se libera toxinas y el paciente puede entrar rápidamente en sepsis y fallecer. Acá también en la otra pierna también le hice otra fasciotomía y miren el músculo. Ni siquiera cuando van a Wong encuentran el músculo así en la carne. La carne es rojita, rosadita, esto está en rojo vinosa, no sangra nada al corte y no se contrae. Esto indica que hay una muerte de toda esta zona de la pierna y hay que hacer amputación supracondilia a este paciente. Este fue un paciente que se quemó, estaba cargando una escalera de fierro y pasó un cable de alta tensión y recibió 10.000 voltios en esta zona, en la escápula, miren. Esta es la llamada zona de coagulación, ¿no? La zona de éstasis y la zona de más periférica, de hiperemia. Limpiando a este paciente, primero le amputamos las 2 piernas, como vieron ustedes, y luego dijimos, vamos a recuperar esto más que todo para que estéticamente el paciente no se sienta tan disminuido, ¿no? Porque fácil hubiera sido proponerle una amputación del miembro superior, una desarticulación del hombro izquierdo. Pero lo limpiamos todo y logramos cerrarlo. Claro, funcionalmente no le iba a servir el hombro. Le salvamos la vida porque aceptó rápidamente la amputación. La amputación es una cirugía muy traumática. No nos gusta hacerlo, pero hay que hacerlo para salvar la vida. No es que al médico le guste hacer, ningún médico le gusta hacer amputación, pero al menos ya lo ven ahí el paciente. Claro, el hombro izquierdo no le sirve para nada, pero al menos está con vida y tranquilo este señor. Otra paciente que se quema, las piernas está cocinando, se escapó el gas y se quemó las 2 piernas. Y miren, quemadura circular y se le hace lo que se llama escarotomía. ¿Para qué? Para que al no hacer este fenómeno de torniquete, permite que pase sangre y se salve el pie. Para eso se hace la escarotomía, cuando hay quemaduras circulares que afecten la extremidad distal. Acá se le ha hecho escarotomía, miren, una paciente que se ha quemado a 3er grado. Y acá pueden ver que se le ha hecho una escarotomía en el tórax para que pueda respirar. Y si no respira bien, se le hace otro corte acá en L, inversa, para que pueda respirar. Entonces, esto es escarotomía. Acá se le ha hecho escarectomía y ya está listo para injertar brazo y antebrazo. Y acá en el dorso de la mano tiene escarotomía, para que entiendan el ejemplo. Y acá se le ha hecho escarectomía clásica. ¿Por qué? Porque ya se ve la fascia muscular. Escarectomía clásica. Y acá pueden ver a un niñito que se quemó con líquido caliente y pueden ver ampollita, la zona rojita y le arde una barbaridad. A la mamá se le indica que le bañe todos los días, que le dé un analgésico y le cubra con antibióticos porque este tejido desvitalizado rápidamente se puede infectar. Entonces baño todos los días, higiene, su crema de silverdiazina y su panadol. Y a la semana repite listas. Igual esto, baño diario. ¿Para qué le van a drenar estas ampollas? Déjenlo ahí. Esto le sirve de capa protectora. Ya si lo ven medio negruzco, marrón, hacen un huequito acá con una aguja 18 y lo aspiran. Pero dejen toda esta cubierta. Esto es como un apósito biológico que tiene
protege contra la infección y le calme el dolor al paciente. Entonces, como esta es una quemadura de segundo grado superficial, baño diario, su crema de silbardiazina, que acá lo ven, ¿ya? Y su Panadol, y punto. Esto no, esto es una quemadura de tercer grado que requiere limpiezas quirúrgicas, injertos de piel, reconstruirle la cara, la mano también. Y este es uno de sus hermanitos que se quemó. Miren cómo ha repitelizado todo, pero hay zonas que todavía no repiteliza y hay que sacar entonces injertos de la piel cabelluda, que es el mismo color. Ustedes han visto un calvo, el calvo tiene el mismo color de la calvicie que de la cara, por eso que se hace injertos de piel parcial de la piel cabelluda. No es cuero cabelludo, piel cabelluda. No le va a crecer pelos acá porque estamos sacando piel fina, ni siquiera con la justa epidermis y un poquito de dermis. Para que le crezca pelo tendríamos que sacar hasta la dermis reticular y eso no se hace. Ahí tienen, miren, sus injertos. Este es el hermanito de 4 años, al otro hermanito de 3 años también se le hizo. Ahí tienen al hermanito de 3 años. Se le ha puesto primero una piel de chancho para que le calme el dolor y no estar curándolo todos los días. Como esa piel de chancho está bien adherida, entonces nos está indicando que la herida ya está limpia y puede recibir un injerto. Entonces le vamos a sacar piel. Ahí distendemos un poco la piel. Estamos sacando, eso es lo que se llama sacar piel con una hoja de afeitar, estamos sacando piel. Y ahí lo tienen. ¿Otro le va a crecer pelo? No, porque hemos sacado una capa muy superficial, no hemos sacado hasta la dermis reticular. Solamente una epidermis y una zona muy superficial de dermis papilar, donde no está el bulbo piloso. Miren esta quemadura de tercer grado acá, entre brazo y antebrazo. Esto tiene que entrar a cirugía de todas maneras. Esta quemadura tendrá mínimo una semana, 10 días. ¿Cómo sabe usted otro? Porque ya repitalizó. Miren la muñeca, toda esta zona ya repitalizó. Eso quiere decir que ha pasado más de una semana de quemadura. Tienen que ver ustedes toda la periferia también, no solamente la quemadura de tercer grado. Esto es tratamiento quirúrgico. Vean, ¿ve? Tratamiento quirúrgico. Retirar todo esto, hacer escarectomía y luego injertos de piel. Se le saca muslo y se le cubre acá. Primero hay que limpiar bien todo. Se saca todo esto, se pone piel de chancho y si la piel de chancho está bien adherida, lo injertamos. Es como un semáforo. Acá este niñito se quemó también con líquido caliente, pero tiene una quemadura de tercer grado acá y tiene que ser hospitalizado para operar esto. Pero, así no tenga tercer grado, cuando hay quemaduras de la planta del pie, tiene que ser hospitalizado. Porque si este niño o el adulto camina, va a profundizar la quemadura. Por eso se dice quemaduras especiales. Cuando el paciente se quema la cara, se queman las manos o se queman los pies, tiene que quedar hospitalizado. Porque si no, ¿cómo se lavaría la cara? ¿Cómo se higienizaría? ¿Cómo comería? Hay que ayudarlo. Son quemaduras especiales. Miren esta quemadura grande en el tórax, quemadura de tercer grado. Más de 13%, miren ustedes. ¿Y qué hacemos primero? ¿Darle antibióticos? No. Miren ustedes, acá está su sonda nasoyunal. Por acá le damos nutrientes, ¿ya? Proteínas. Miren, pues, quemados. Paciente que se quemó con brea. Ya está limpiándose cada vez más, como una quemadura de segundo grado intermedio. Miren la piel de chancho. Como nos indica, acá ya está bien adherido todo, nos está diciendo, doctor, injerte de una vez. Es un buen dato la piel de chancho. Ayuda mucho. Quemadura de 90% de algún paciente, miren, hasta la cara se quemó. Ahí está con piel de chancho liofilizada para que le calme el dolor. Y ahí lo tienen restituido al paciente funcionalmente, excelente. Está con su prenda elástica, 1 año que termina la cicatrización. ¿Para qué? Para evitar que haga cicatriz patológica. Estamos previniendo que haga cicatriz patológica. Posición de ranas 1, 2, miren ustedes, un solo pie. ¿Ya? Entonces ya han visto lo que es escarotomía en quemadura de tercer grado, cuando son quemaduras circunferenciales. ¿Ya? Esto es una escarotomía, pero que ya el paciente tenía daño extremo, ya tampoco se puede salvar de esa manera. Otras escarotomías para salvar esto, pero esto estaba ya de mal pronóstico que tuvimos que amputarlo.
Hay trabajos también que dicen que sacando estas escaras y colocándole su propia grasa después de una liposucción, la grasa lleva células madre y ayuda rápidamente a la revascularización de esta zona quemada y poder injertar mejor. Miren acá, ¿ven? Se va a retirar todas estas escaras. Una vez que se ha retirado todas las escaras, se que le coloca su grasa el propio paciente y después se le hace una segunda dosis a los 4 días de grasa, ¿ya? Y están viendo que hay revascularización donde no había circulación. Ya cuando está bien irrigada la zona, nos está diciendo que ya es candidata para recibir los injertos de piel. Porque para injertar piel hay 2 requisitos: buena vascularización y que esté libre de infección. Así llegó el paciente, así se hizo la limpieza quirúrgica y así quedó con la piel, perdón, con el tejido celular subcutáneo. Y acá se le está empezando a injertar todo y miren, el injerto va fantástico, no hecho cicatriz queloide porque esta es zona queloidea por excelencia, pero está yendo muy bien. Miren, pacientes quemados cómo llegan, quemaduras de segundo grado intermedio como están viendo. Todo es segundo grado intermedio a superficial. Un flushing, o sea, llegó, se escapó el gas y una bola de fuego le pasó por el cuerpo. Se limpia, se cura, se pone su crema. Hay una crema especial de una silverdiazina importada que se llama Termacene, que es muy buena. Y ahí lo tienen ya, restablecido y funcionalmente. Miren, su palma de la mano, es todo. Ya ustedes saben los criterios de sepsis en cualquier paciente. Ya, cultivo por gramo de tejido más de 10 a la quinta, trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia, cambios electrolíticos inexplicables, hipoxemia inexplicable, hipo o hiperglicemia les llama la atención, un hilio que aparezca después de una semana o después de 5 días, es sepsis. Doctor, pero usted dijo al comienzo, claro, al comienzo es trastorno hidroelectrolítico, pero que aparezca un hilio después de 5 días a 7 días, sepsis. Hipotermia, hipertermia, sepsis. Hemocultivo positivo, alteración, confusión mental, fallo renal progresivo, disfunción pulmonar, todo esto son datos de pensar que el paciente está entrando en sepsis. ¿Cuándo entra más rápido en sepsis? Cuando hay quemaduras de miembros inferiores. Acuérdense ustedes. Para el pronóstico hay lo que se llama el APSI. Se ve el sexo 0, en mujeres 1, a mayor edad, mayor puntaje. Si hay injuria por inhalación, puntaje. Si hay quemadura de tercer, no importa la extensión, pum, pum. Y si hay extensión en general, a mayor extensión, mayor puntaje. Entonces se ve el puntaje y se ve, si el paciente tiene más de 8 a 9 puntos, estamos hablando de una amenaza seria de la vida. O sea, 50% de vivir, 50% puede morir. Si ya tiene más de 12 puntos, cuidado, ya 0% de ese paciente tiene tendencia a morir. Esto se hace, este APSI, para hablar un mismo idioma a todos los médicos, ¿no? Y no dar cada uno su concepto, sino tener un puntaje. Y esto lo hacen los residentes todos los días cuando pasan visita, hacen APSI de los pacientes quemados. Y uno ve el APSI ya de frente y dice, uy, tiene 15 puntos, señora, a la capellanía, a rezar, un milagro lo salvará. Pero si tiene un puntaje de 4 a 5, le dice, sí, este paciente va a ir bien, señora, no se preocupe. Es cuestión del score. Esta niña se quemó preparando la leche de biberón de su bebito y reventó el primus y se quemó, lo llevaron al MINSE y en el MINSE lo tuvieron un mes y estaba haciendo lo que se llama una liberación enzimática de las quemaduras. Este era un tratamiento de hace 100 años, 200 años. De 100 pacientes, 30 vivían o 20 y 80, 70 morían. O sea, una limpieza enzimática del propio paciente, bien nutrido para que se libere esto. Como llegó en sepsis la paciente, llamamos a UCI para que la compensara y nosotros empezamos a limpiarle las extremidades, el cuello y empezamos a nutrirla, que es lo fundamental. Acuérdense, la nutrición es clave en el paciente quemado. Se empezó a limpiar los antebrazos, el cuello, el tórax, todo, las mamas. Y poco a poco fuimos injertándole. También entró, ¿cómo se llama? Como se emplean vasopresores, dopaminas. Hizo necrosis distal de los dedos. Tuvimos que amputarle la falange distal del dedo medio de la mano izquierda y de los pies también.
En la mano derecha también, pero fue superficial. Injertarle el cuello y miren ya la postura que está adquiriendo en hiperextensión para que no haga contracturas en flexión. Ahí tienen, miren, las quemaduras superficial, perdón, la secuela de usar estos vasopresores. Y ahí tienen el resultado. Se le hizo injerto de piel mallada de los muslos para alcanzar mayor extensión, cubrir mayor extensión. No ha hecho cicatriz queloide. ¿Por qué? Porque le hemos indicado inmediatamente su prenda elástica. Y ahí tienen con la causante de la quemadura. Y acá tiene el dedito que le falta también, pero la paciente vuelve a sonreír. Y hay diferentes quemaduras. Mire, el paciente con mieloma meningocele no siente nada, con gente pobre, va y se sienta en un ladrillo donde era la cocina y la mamá. La mamá había terminado de cocinar y los ladrillos calientes y le quema al niño. Cuando huelen a carne de parrilla se dan cuenta que el niño se está quemando. Tienen quemaduras a montones. Esta le dice, estudien, muchachos, estudien. Miren, la misma quemadura le estás jalando hacia abajo y está produciendo ectropio en ambos ojos. Es un niñito de 1 mes, la mamá lo deja al cuidado de su hermanito mayor de 5 años. La mamá se va al mercado y el niñito de 5 años toca el tocador a un costado, hay un fósforo, prende la sábana, el colchón y el niñito sufre quemadura de 3.er grado. Miren, carbonizado. Miren, tuvimos que entrar a limpiarle, hacer una escalectomía bárbara de todo este niñito de 1 mes. Ahí lo tienen limpio, como van viendo ustedes. Lamentablemente, cuando lo íbamos a programar para injertar, le hizo un paro cardíaco y falleció, probablemente sepsis. Ok, jovencitos, algunas preguntas que tengan, por favor, con mucho gusto. Preguntas, jovencitos. ¿No tienen preguntas? Mañana tienen su seminario en la mañana de quemaduras. Yo tengo un montonal de preguntas para hacerles, ¿ah? Bueno, no habiendo preguntas, doy por concluida la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Que doctor. les vaya bien, que les Gracias, vaya doctor. bien. Cuídense. Doctor, Sí, sí, doctor, yo le di el comentario del rocoto porque usted había dicho de las personas que les gusta hacer remedios caseros. No voy a pensar qué es lo que yo haría, por favor. O sea, le di un comentario. no estoy pensando que ustedes lo harían para eso, están aprendiendo medicina. Doctor, Si tenía yo una te contara, consulta. si Ah, yo te contara, mira, te cuento una nomás. Hace unos 5 años se quemó un niñito en Villa El Salvador, ¿ok? Con líquido caliente. Entonces viene la vecina y con la mamá del niñito ven al frente, tienen pues como unas piscinitas donde guardan agua, almacenan agua, y lo ponen al niñito ahí y se ponen a remojarlo, ¿no? Y en eso habían avisado al papá que era albañil, que estaba trabajando a 1 cuadra. Viene el papá y dice, ¿qué quieren ahogar a mi hijito? Vamos a la posta médica, con justa razón, que queda ahí a 2 minutos, lo llevan en un mototaxi al niñito quemado, a la posta médica. ¿Qué crees tú que hace el médico ahí en la posta médica? Le indica que compre una botella de aceite para bañarlo al niño. Un médico. A veces por ética tenemos que callarnos, ¿no? Pero mira el nivel de ese médico que está trabajando en esa posta. Aceite cocinero le indica para que compre y lo bañe ese niño quemado. No estoy mintiendo, es la pura verdad. Otro paciente que va doctor, al hospital Loaiza y ven quemadura circular, le hacen escarotomía, ¿no? Pero el papá dice, mi esposa es asegurada, lo llevan a un policlínico Fiori. Y en el policlínico Fiori lo recibe el cirujano general que había estudiado en Rusia y dice que tras que se ha quemado todavía le han
estos de Loaiza no saben y lo programan sale y se pone a suturar la escarotomía, por el amor de Dios. Yo lo tengo documentado todos estos casos, es más o menos, no criticamos, ¿no? Sino ustedes tienen que aprender bien medicina, pues. Para eso estamos. Ahora sí, pregúntame. Bueno, con respecto al aceite, sí, claro, me parece una aberración, pero me da curiosidad, ¿qué piensan ellos? O sea, ¿qué creen que hace el aceite dentro de su ignorancia? Bueno, en este caso, como se dice, era un personal de salud, pero ¿qué fundamentos da? O sea, ¿qué piensa, qué beneficio le podría aportar el aceite al cuerpo del paciente quemado? ¿Por qué lo hace? Mira, mira, tú ves que hay policías honestos y hay policías corruptos. Hay buenos curas y hay malos curas. En medicina también este jovencito no estudió quemaduras, pues, y hace cualquier cosa. Ni siquiera lee un libro, porque si yo veo una quemadura y no sé nada de quemaduras, consulta al menos manejo inicial del quemado por internet en mi celular, pero no hacer cualquier pachotada. No, no encuentro ninguna justificación ni tampoco voy a interrogarlo, ¿no? Porque se ve que no está preparado ese médico. Tenía otra consulta, doctor. Eh, Dime. sí, con respecto a que usted dijo cosas que no se deben de dar, mencionó el antibiótico, ¿no? Que sí, yo también coincido, pero un doctor, el doctor de prácticas, nos estaba diciendo que eso está bien en otros países, pero en Perú, el hecho de que estamos en un lugar tan contaminado y no contamos con buena tecnología, buena desinfección, sí sería importante darle al paciente quemado antibiótico de manera preventiva. Eh, Discrepo, discrepo totalmente y te demuestro por qué. Cuando una persona se quema con fuego directo o con agua, suponte que alguien se queme la mano y el antebrazo, una quemadura, por fuego directo, por líquido caliente, qué sé yo. Ese líquido caliente ha matado a todos los gérmenes, hasta los saprofitos, y te llegas a la emergencia, ¿para qué le das antibiótico? ¿Contra qué vas a prevenirlo? ¿Se entendió eso? sí, doctor. Y no es que el medio esté infectado, que el medio esté infectado, justamente estamos nosotros para limpiar la herida y tener la herida limpia. Si tú la herida, por eso se dice una herida a flor de piel, la quemadura es en piel. Y la mejor medida que tienes es bañarlo y curarlo, lavarlo con agua y jabón. No es lo mismo que tengas el riñón infectado y tengas pues que usar antibióticos. Pero tú lo tienes la lesión en la piel, entonces límpialo pues. El antibiótico no va a hacer tu trabajo. Si tú tienes una herida purulenta en la piel, una herida infectada, la única forma de limpiarlo es curándolo, haciéndole la vida imposible a las bacterias, pero no dándole antibióticos. Por favor, eso es muy importante que ustedes sepan por qué, porque yo manejo esto pues quemados años en el Almenara. Por favor, eso tienen que creerme. Nosotros no curamos con otra cosa que no sea agua y jabón las heridas. A mayor infección curamos cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Una herida ya limpia, cada día nomás lo curamos. ¿Ok? Pero no con antibiótico, pues no se pase. Espero haber absuelto sus preguntas. Si alguien más quiere preguntar algo, Gracias, doctor. no, ¿de qué, Carla? Antes te agradezco tus preguntas. Bueno, creo que ya nadie quiere preguntar tan aburridos, quieren irse a ver televisión. Muy bien. Hasta mañana, jovencitos. Hasta mañana.